Seguro que recuerdan lo que les contamos aquí con la Dana, la riada en Valencia. El primer día no llegó nadie a auxiliar a los afectados. El segundo día tampoco. Y el tercer día, tímidamente, llegaron 500 miembros del ejército. Tuvieron que pasar semanas hasta que finalmente se incorporaron 30.000 miembros del ejército a la Dana. Pero no era la intención. La intención parecía ser aumentar los efectos de la riada, incluso el número de muertes, que sin duda se aumentó por esa inacción. ¿Qué pasa ahora con los fuegos? Bueno, lo mismo. Durante 15 días de incendios, ni una persona del ejército, más allá de la UME, ha actuado en los focos del incendio. La UME es muy poca cosa para casi 200.000 hectáreas quemadas. Sánchez el domingo prometió otra vez 500, lo mismo, 500 efectivos cuando son poquísimos en relación a lo que le piden las comunidades autónomas. Y esta vez sí piden, no como Mazón. Esta vez han aprendido los presidentes de comunidades del PP al menos a no hacer el ridículo. La pregunta es si el ejército necesita permiso o no. Hay que estar pidiéndole al ejército a través de Sánchez y Margarita Robles que actúe. Hemos de volver a suplicar, a arrodillarnos. Teniente Coronel Francisco Vendala, ¿cómo estás, amigo mío? ¿Qué tal? Feliz verano. Muy bien, igualmente. Feliz, caluroso y ardiente verano, por desgracia. ¿La historia se repite? Pues la historia desgraciadamente se repite porque las Fuerzas Armadas, me refiero a todas, en particular el Ejército de Tierra, que es el que más tiene que ver, como tuvo que ver con la Dana, y tú lo has explicado maravillosamente, no ha aprendido, pero no ha aprendido al ver, porque todo hay que decirlo, no quiere aprender, no le interesa aprender. Estamos muy confundidos, el pueblo español está muy confundido con lo que se cuece dentro de las Fuerzas Armadas, en particular ahora con el Ejército de Tierra. Vamos a ver, lleva décadas los militares entendiendo interesadamente, malamente, disciplina y obediencia al poder político que la debe por sumisión y neutralidad, que tiene que ser por inhibición. Pero tanto la obediencia, la disciplina como la neutralidad tienen sus límites. El límite está cuando el poder político, sea el que sea, del color que sea, no cumple con sus funciones, traiciona su juramento, que también lo tiene, traiciona el ordenamiento legal y deja, además, que, por ejemplo, cada vez se reproduzcan más incluso los muertos. Ocurrió con la Dana. Las Fuerzas Armadas, el Ejército, tienen potestad suficiente, tienen autoridad suficiente y, es más, tienen obligación de actuar por sí mismas, de motu propio, ante los enemigos interiores y exteriores si el poder político no lo está haciendo y por lo tanto está traicionando. En este caso, el enemigo interior es la naturaleza, otra vez, que suele serlo muchas veces. Lo fue la Dana, ahora es el fuego. El militar, el ejército, tiene que acudir siempre al puesto de mayor riesgo y fatiga, el que sea. Si en 24 horas, en 48 horas, conforme se ha visto la evolución terrible de este fuego, el poder político por sectarismo está traicionando a la nación, el jefe operativo y real del ejército es el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. En este caso, el almirante Salvador. Y él tiene potestad suficiente, tiene obligación de actuar, de movilizar las unidades del Ejército de Tierra que sean necesarias, al que estén más cerca. Luego ya se entenderá con ese poder político. Y si le cuesta el cargo, pues ahí está el valor moral. Es que el valor en el militar es doble, físico y moral. Físico, por supuesto, para dar la vida en caso necesario, pero moral es también para dar el cargo, el ascenso, la carrera y las prebendas. A ver, y eso es lo que los militares han dejado de entender hace mucho tiempo. Por eso muchos dicen que en vez de militares son funcionarios de uniforme. Están en defensa como podían estar en el Ministerio de Igualdad. Y ese es el problema.
Y si el general de la brigada no da la orden, el coronel del regimiento en León, en Galicia, donde sea, tiene que hacerlo, tiene que saltarse al mando. ¿Por qué? Porque ese mando está cometiendo traición, Albert. Y si se obedece una orden o una no orden traidora, te conviertes en cómplice de la traición. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ocurrió con la Dana y está ocurriendo ahora con los fuegos. El militar no tiene que mirar por sí mismo, solo tiene que mirar por España y por el pueblo español. El pueblo español se estuvo ahogando y no movieron un dedo. Y no me vale después que vengan diciendo es que no nos dejaban salir, es que hasta un capitán coge la compañía, la arma con picos y palas y se pone a disposición de la UME o de quien sea o de los guardas forestales que entienden más y saca allí a la gente. Es más, es que encima lo que hay que hacer es movilizar al paisanaje, al ciudadano, para que se dejen de estar en los polideportivos a resguardo o se dejen de estar celebrando fiestas o en los bares o de vacaciones y vuelvan rápidamente, porque esto es una emergencia nacional y no podemos estar como se está. Ocurrió con la Dana y vuelve a ocurrir. Las Fuerzas Armadas vuelven a mancharse para siempre, permanecen inertes ante el sufrimiento del pueblo español y de España, en este caso en su terreno. Albert, para mí, ahora mismo son reos de lesa patria, de traición, como lo están haciendo los mandos superiores y como lo está haciendo, por supuesto, el gobierno. Cada cual tendrá su nivel de responsabilidad, pero las Fuerzas Armadas, desde el general hasta el capitán de una compañía, también la tienen. Y a mí me parece una vergüenza. Y como militar, de verdad me avergüenzo de estos compañeros, que ya no sé si lo son, que están permaneciendo en sus casas viendo lo que está sucediendo. Albert, claro que tienen potestad. Cuando el mando no da las órdenes que tiene que dar, hay que actuar por uno mismo. Lo que pasa, Albert, es que, claro, estamos muy confundidos. Solo miran por sus intereses personales espurios. Además, estamos muy confundidos. Los desfiles son muy bonitos, pero hace mucho tiempo que muchos los vemos vacíos y huecos. Ocurrió con la Dana, Albert, la has recordado perfectamente. Ahora es el fuego y está ocurriendo lo mismo por las mismas razones, que yo creo que son las que he dicho desde mi punto de vista. Funcionarios de uniforme, no militares. Así los califica Francisco Vendala. Hemos visto pueblos aislados donde no había ayuda y le prohibían a la gente del pueblo salvar su ganado o sus casas bajo amenaza de multa. Y cuando se iban, los que les decían hay que irse, se iban también y el pueblo se quemaba. ¿Esto se había visto antes en España? Esto no se había visto nunca, Albert. Es más, voy a recordar algo que a muchos les va a doler. Durante la etapa de gobierno de Francisco Franco, en las catástrofes naturales, que las hubo también, los regimientos que estaban más cerca no necesitaron la orden del ministro del Ejército, ni la orden de Franco, ni la de nadie. En las inundaciones de Granada de los años 60, los regimientos allí acantonados se movilizaron por sí mismos, empezaron a evacuar a la gente, la metieron en barracones que construyeron los ingenieros en apenas unas horas y recogieron a todo el mundo y movilizaron y de alguna manera, entre comillas, militarizaron al paisanaje para acudir todos en ayuda, como Fuenteovejuna, de esta catástrofe. No lo necesitaron nunca. Ahora resulta que parece que sí. Y no se mueve un dedo. Es sangrante al ver, es sangrante ver cómo quienes tienen medios, porque los tienen, medios pesados y medios ligeros, y un montón de personal, pico y pala, si es que a los incendios se les ataca también así, no mueven un dedo porque simplemente están pensando en su destino, en su cargo, en su carrerita, y que a mí no me digan nada porque luego resulta que a lo mejor viene la ministro y me cesa. Pues si luego te cesa ya lo pelearás legalmente, pero en cualquier caso además habrás salvado tu honor y el de las Fuerzas Armadas, y sobre todo a España, que es lo importante. Vamos a ver ahora, tras esta charla, un spot de televisión de los años 60, época de Franco, en la que llamaban a la población civil a ayudar a apagar los incendios, diciendo que esto es
cosa de todos, no solo de los forestales y de los bomberos. Hoy, si hacemos lo que este spot promociona, nos multan. Francisco Vendala, teniente coronel, un abrazo, muchas gracias. A ti, Albert, un abrazo muy fuerte. Un agricultor, un ganadero, un peón, un pastor, un conductor de tractores, hombres del campo español como otros muchos. Hombres dispuestos a colaborar cuando el azote del fuego pone en peligro el común patrimonio de la naturaleza. Conviene meditar a quienes debemos la posible conservación de nuestros montes. Conviene que todos sepan quiénes son los esforzados colaboradores de ICONA. Conviene que todos los ciudadanos se sumen a esta tarea que intenta salvar el futuro de nuestros hijos, colaborando con ICONA.